20 minutos pasan de las 11 de la mañana. Si están de acuerdo, ingresamos a la entrevista que les anunciábamos hace un ratito. Uruguay dio sus primeros pasos a partir de proyectos piloto para incorporar la tecnología 5G en las telecomunicaciones. Un paso que ya dieron algunos países del continente. Esto abre la puerta a nuevos usos de las redes de telecomunicaciones, incluso con una velocidad mayor. Este es uno de los temas presentes en la 8ª Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe de la CEPAL, que se desarrolla aquí en Montevideo hasta el viernes. ¿Cómo estamos parados en Uruguay y la región? ¿Cuáles son las oportunidades concretas para Uruguay? ¿Y cuáles son los desafíos que deben tenerse en cuenta para garantizar la penetración de 5G? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con la secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Mariliana Méndez, que está aquí esta semana justamente en nuestro país. ¿Qué tal? Bienvenida, un gusto saludarla y tenerla por aquí. Muchísimas gracias, el gusto es mío y bueno, encantada de poder conversar el día de hoy. Primero quizás tendremos que empezar con una definición de qué es ASIET, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, ¿verdad? La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Exactamente, la asociación tiene 40 años de funcionar. Y es precisamente la asociación que agrupa a los principales operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones en la región. Tenemos presencia desde México hasta Argentina y bueno, pues nos dedicamos precisamente a buscar el diálogo público-privado para mejorar las condiciones de inversión en el tema telecomunicaciones, que en última instancia redunda en el bienestar para el usuario final. Uh-huh. Así que, pero una parte importante tiene que ver con el diálogo empresas, Estado y el beneficio del usuario final. Claro. Ahí está la clave, en ese diálogo y en esa apertura e intercambio de información, porque realmente estamos en una industria muy compleja y pues se requiere ese constante intercambio, constante renovación de mejores prácticas desde el punto de vista normativo, regulatorio y en el mercado en general. Acá en Uruguay hay miembros que forman parte, hay empresas que forman parte de ASIET, ¿verdad? Movistar, Claro, DirecTV y Flow, ¿no? Exactamente, sí. Hasta 2019 también Antel integraba ASIET, pero ya no forma parte, ¿no? No forma parte, aún así mantenemos algunas empresas públicas, pero en otros países, sí. ¿Y cuál es el objetivo de ASIET más en concreto? Quiero decir, a ver, ¿en qué se ve el trabajo de ASIET como asociación interamericana? Quizás acá en nuestro país, ¿no? Claro, la idea es precisamente esa conversación productiva, efectos de intercambio de mejores prácticas. Eso nos parece muy relevante por cuanto en la medida en que podamos aplicar mejores prácticas, los mercados van a ir desarrollándose. Por supuesto, cada mercado es diferente, tiene sus particularidades, pero en general esa es nuestra misión. También trabajamos con organismos internacionales como la CEPAL, uh-huh. Por ejemplo, colaboramos con ellos, colaboramos con OCDE, colaboramos con la UIT, es decir, tratamos de hacer de este ecosistema un ecosistema sano, un ecosistema que genere beneficios para las poblaciones cubiertas por estos servicios. Le iba a preguntar, hablando de, ya que mencionó lo de la coordinación y cómo trabajan en conjunto con organismos internacionales, está por estos días, yo decía, presente acá justamente porque se está desarrollando un foro que tiene que ver con la CEPAL, ¿verdad? ¿Cuáles diría que son los principales temas que tienen ahí arriba de la mesa sobre los que están discutiendo? Claro, bueno, la CEPAL tiene una agenda digital para la región de Latinoamérica y Caribe, y en esa línea, la ILAC se denomina, es precisamente lo que se renueva
cada cierto periodo y bueno, toca en este momento renovar y aprobar una nueva agenda por parte de los gobiernos. Bueno, las discusiones son múltiples porque los desafíos son muchos. En este momento, todos los temas de economía digital, los temas de transformación digital, los temas de mejora productiva a partir de las tecnologías y por supuesto, y uno de los temas centrales y fundamentales, considerando que las redes de telecomunicaciones son la base de la transformación digital, es precisamente temas como cobertura, como los usos productivos de esa conectividad. Y bueno, sobre esos temas hemos estado conversando durante la semana. ¿Cuál es su visión general en lo que tiene que ver con Uruguay en materia de telecomunicaciones y cómo está parado? Claro, Uruguay tiene muchísimas ventajas desde la perspectiva del comparativo internacional en la región y está muy bien posicionado en términos de cobertura, en términos de servicio. Creo que hay mucho espacio de mejora en términos de competencia y sabemos que esa competencia hoy ya se manifiesta como beneficiosa, puesto que con la portabilidad numérica los precios hacia el usuario final de los servicios han bajado. Entonces, creo que esa quizás es la oportunidad y la otra oportunidad que hay, por supuesto, es hacer más asequibles los servicios. La competencia precisamente trabaja en esa línea de ofertar al usuario no solo más variedad, sino también mejor precio para que el usuario, de acuerdo a sus necesidades, pueda escoger aquello que más le convenga. ¿Qué rol jugó ASIET, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, en lo que fue el debate acá en nuestro país, por ejemplo, respecto a la portabilidad? Ahora ya quedó vigente, ¿verdad? Después de que quedó firme el referéndum contra la ley de urgente consideración, ahí ya había empezado a operar hacía unos meses antes. Todavía quizás hay quienes digan, bueno, es pronto para hacer una evaluación del impacto que la portabilidad numérica tuvo en Uruguay. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en otros países cuando se ve comparativamente? Sí, bueno, primero es decir que es el ejercicio de un derecho, ¿verdad? ¿El derecho cuál es? El derecho es que el número sea del usuario y que le pertenezca. Ese es el principal objetivo de la portabilidad numérica, es darle libertad de escogencia al usuario manteniendo su número telefónico. Cuando hablamos de que si es pronto evaluar el impacto, en realidad no, porque ya el impacto es directo sobre los precios de mercado, ya se dieron, entonces eso definitivamente es algo que llega para quedarse. Sobre si hay suficientes números portados o no, en realidad ahí no hay un parámetro establecido, sino más bien el hecho de que se pueda ejercer el derecho de portarse o de escoger otro operador manteniendo el número telefónico. ¿Qué pasa con la posición de Antel ahí en ese sentido? Quienes argumentaban en contra de la portabilidad claramente decían, bueno, esto va a debilitar a Antel porque va a competir con las multinacionales que a veces tienen más espalda, por ejemplo, para hacer promociones que resulten atractivas en un principio para los usuarios, ¿verdad? Y que eso haga que cambien de compañía. Sí, yo creo que aquí evidentemente no fue así, o sea, no se daña Antel, lejos de eso, la competencia fortalece a los operadores porque los hace más eficientes y eso es importante también desde la perspectiva de un operador público como de un operador privado. Sobre las ofertas, creo que ha habido una dinámica de ofertas natural y en ningún momento un operador va a hacer ofertas en contra de su propia sostenibilidad. Sobre todo cuando hablamos de empresas internacionales, en realidad esas empresas, si bien tienen presencia en diferentes países, también es cierto que las unidades de negocio de cada país responden por el negocio de ese país. No es que hay políticas corporativas, pero desde el punto de
vista de resultados, cada país es el que vela por eso. Entonces, creo yo que quedó demostrado no solo que la amenaza no existía, sino también queda demostrado que el ejercicio del derecho es lo importante para el usuario y las ventajas que al usuario le traiga esta competencia. ¿Qué pasa en otros países con eso que yo le mencionaba, lo de uno de los temores que había, que era la canibalización de alguna forma del mercado por el hecho de que las empresas entren en una lógica de hacer tantas ofertas y buscando justamente retener clientes o captar nuevos clientes, que termine siendo a la larga después perjudicial, ¿no? para la propia compañía? Sí, en eso precisamente ahí es donde está la posibilidad de que autoridades de competencia intervengan si fuera del caso donde pudiese existir algún tipo de competencia, de oferta que pudiera estar afectando el mercado. Creo que ahí es donde están esas autoridades, son las que entran a vigilar que eso no suceda. En realidad, nuevamente, ¿verdad? Las ofertas se diseñan al interior de los operadores con la idea de la atracción de los clientes, pero por supuesto la sostenibilidad del negocio es lo principal. Pero es común que en los otros países intervengan esa unidad dedicada a la competencia, digamos, esa oficina especializada en la competencia, ¿se da? ¿Es frecuente? Si hubiesen ofertas que no son ofertas bien diseñadas desde la perspectiva de mercado, pudieran ser denunciadas esas ofertas y sí, efectivamente entran a funcionar. Ahora, la portabilidad numérica es algo que ya ha sido superado en los otros mercados desde hace muchísimos años, ¿verdad? Ya sobre esas ofertas realmente no hay mayor problema, es un asunto de interés del usuario y de la forma en que se implementa para facilitarle precisamente el seleccionar el operador de su conveniencia. ¿Hay alguna tendencia que se perciba en esos mercados más maduros en cuanto a eso, a los pocos cambios que empiezan a darse, a cierta estabilidad en los servicios, que deje de ser atractivo hasta quizás justamente esa competencia? No, se mantienen activos los procesos de portabilidad numérica. Es un asunto nuevamente del usuario. Son procesos maduros y no se mide su éxito en función de la cantidad de portaciones, sino se mide su éxito en función de la facilidad de la portación y el ejercicio del derecho al usuario. Hay otro tema sobre el que quiero preguntarle que tiene que ver con la tecnología 5G, ¿no? Uno de los temas que claramente se viene, ya hay experiencias en otros países. Si les parece, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Mariliana Méndez, que es secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de telecomunicaciones, aprovechando que se está llevando a cabo la 8ª Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, y justamente un actor que está participando, que está opinando en este tema, es la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET. De eso estamos conversando con Mariliana Méndez, que es justamente ingeniera en computación e informática por la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Tecnologías de la Información del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, estudió alta gerencia y también se desempeñó como miembro propietario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica. ¿Hay alguna similitud? ¿Ve similitudes entre Uruguay y Costa Rica en materia de telecomunicaciones? Porque siempre se habla, ¿no?, de que somos países relativamente parecidos, por ejemplo, en cuanto a cantidad de información y la estabilidad democrática. Sí. Sí, somos parecidos desde muchas perspectivas. Nosotros también tenemos un mercado donde hay un operador público, tenemos un mercado en competencia y creo que hay similitudes. Nosotros también puntuamos bien desde la perspectiva de cobertura de los temas de extensión de redes y demás. Creo que sí hay similitudes.
y sobre todo tamaños, estabilidad democrática, como bien señalás, somos países parecidos. Vayamos a uno de los temas, uno de los desafíos que tiene la región por este tiempo, que tiene que ver con la penetración de la tecnología 5G. Hay varios países ya en la región que están incorporando la tecnología 5G. Por ejemplo, Brasil, ¿no? Sí, correcto. Brasil, se han dado 3 licitaciones de espectro radioeléctrico en la región: Chile, Brasil y República Dominicana, siendo Brasil el que más destaca, porque en realidad no solo hace la licitación, sino antes que ello preparó el entorno normativo para esta licitación, actualizó su ley de telecomunicaciones, lo que hizo fue extender los periodos de licencias, clarificar y dar las renovaciones automáticas de espectro. Además de ello, emitió una ley de antenas. En esa ley lo que hace es facilitar el despliegue de infraestructura. También lo que hace es eliminar los trámites para la instalación de pequeñas celdas. Y lo más importante de la licitación no solo es que pone a disposición de los operadores suficiente espectro radioeléctrico, sino que también casi el 90% de lo recaudado no es que entra a arcas del Estado, sino más bien que se utiliza para obligaciones de extensión de cobertura. Entonces tenemos por un lado las obligaciones de la red 5G y por el otro lado estas obligaciones de cobertura de vías, de poblados de menos de cierta cantidad de habitantes, etcétera. O sea, ¿Los privados tienen esa obligación también? Todo el que participa. Todo el que participa en la licitación asume esas obligaciones. De forma que no quede ningún área sin cobertura. Exacto, pero lo que desarrolla en esas obligaciones es 4G. ¿Y por qué 4G? Porque 4G, cualquier dólar que se invierta hoy en 4G, mañana podrá ser utilizado para 5G. Entonces es definitivamente una mejor práctica que hemos observado en la región, además de que fue algo muy consultado con la industria. No solo se hicieron consultas del regulador, quien es quien prepara el pliego, sino además de las consultas se hicieron una audiencia pública que reviste toda la formalidad del caso y se generó 1.500 folios en observaciones hacia lo que el regulador había preparado. Es decir, es de por sí ya muy complejo la licitación de 5G y además es someterlo a consideración de la industria es importante a efectos de que salga tan completo como sea posible para que el desarrollo de las redes sea lo más ágil posible. Ahora quiero profundizar en cómo ve a Uruguay en ese proceso, pero antes capaz que tenemos que ir un pasito más atrás, ¿no? Hay oyentes que pueden preguntarse, bueno, ¿y por qué se insiste tanto? ¿Por qué ahora es el momento de la 5G, no? Recordemos, antes fuimos en un proceso gradual de la primera generación, tenía que ver con brindar únicamente telefonía con movilidad, ¿no? Después vino la 2G, que claro, para ese momento fue revolucionario, permitió la universalización de los servicios y también el uso de mensajería corta, los famosos SMS. Después la red 3G, que fue diseñada como una red multiservicio, ¿no? Ya con voz, mensajería y datos en forma simultánea y con mayor velocidad. La cuarta generación, LTE, surgió con el advenimiento de los smartphones, ¿no? Se debió diseñar una red de mayor capacidad para más dispositivos simultáneamente conectados a mayor velocidad y ahora se señala y se hace énfasis desde hace tiempo que es el turno de la 5G. A ver, corríjame si es necesario en esta evolución tecnológica, pero ¿qué más podemos decir de por qué es tan relevante ahora y por qué es el momento del 5G? Sí, siempre se ha dicho que las generaciones impares imponen la tecnología y la generación par la consolida y la masifica. Entonces viene una generación impar. Y en esa generación impar es un cambio paradigmático importante en las telecomunicaciones móviles, porque la principal orientación que tiene la 5G es la industria, no tanto
el usuario final. ¿Qué queremos decir con esto? Es que la utilización plena de la 5G se hará cuando las industrias, la producción, ¿no? Qué sé yo, las plantas procesadoras de lácteos, por ejemplo, o bien minería u otras industrias, logren incorporar la automatización de sus procesos a través de la 5G. Ahí es donde está el valor productivo de esa red. Hacia el usuario final también hay un cambio, y el cambio es básicamente mayor velocidad. Uh-huh. Sin embargo, el ajuste más trascendental está orientado hacia las industrias en estos casos, y son modelos y casos de uso que se están desarrollando en el mundo entero en simultáneo, ¿verdad? A ver, podemos poner algún ejemplo, pero es interesante eso que dice. A ver, no tenemos que pensar tanto en el usuario final ya, en el usuario ciudadano común, sino en las industrias, porque esto implica claramente un cambio hasta económico y en los modelos de negocios de estas propias industrias, ¿no? Claro. Pero a ver, para tener un panorama de eso que usted señalaba, de estos procesos de automatización, ¿a qué puede llegar? Por ejemplo, hay procesos de automatización en puertos, y se están trabajando en Veracruz, en México, automatizar la carga y descarga de contenedores, también todos los procesos relacionados o que se automaticen los procesos relacionados con la nacionalización de bienes, etcétera. O sea, son cambios profundos en la forma de hacer los negocios, pero eso significa que hay que tener también un entorno habilitador, ¿verdad? Entonces, de ahí se deriva que los casos de uso, que así se denominan, para la 5G sigan en el mundo entero desarrollándose y mostrándose para efectivamente tener esas anclas de demanda que puedan sostener las enormes inversiones que se requieren para el desarrollo de esta nueva generación. Uh-huh. En ese sentido, ¿cómo estamos en la región en cuanto a ese otro proceso, ¿no? Que es que la industria efectivamente empiece a utilizar la 5G? Recién repasábamos, bueno, los países que han licitado, ¿no? Las redes, pero en este caso, ¿cuánto se ha ya empezado a ver en la cancha, entre comillas, la 5G? Sí, bueno, estos 3 países han licitado, otros países están utilizando frecuencias que ya estaban en manos de los operadores y que están dando 5G sobre ellas, y hay casos como decía, este caso de los puertos en Veracruz, está también la Nestlé. Tiene un rol fundamental, sí, ¿no? También la fábrica Nestlé, que es la fábrica insignia en Brasil. Ahí están haciendo un proyecto de pasar de una fábrica automatizada a una fábrica autónoma utilizando 5G, y ahí irán incrementándose estas casos de uso. También hay ya pruebas en los temas de minería, en Chile, etcétera. O sea, hay diferentes espacios donde se está desarrollando, pero es un proceso, no es de la noche a la mañana, porque ya no solo es tener la tecnología disponible, sino que la industria esté preparada para hacer ese salto radical en materia de digitalización. Uh-huh. Por eso es que usted habla del entorno que tiene que estar preparado, ¿no? El ecosistema que tiene que recibir esta tecnología. Acá repasaba, ¿no? En nuestro país, en América, Antel fue pionero en su momento en América Latina en el lanzamiento de algunas estaciones base, ¿no? De 5G. Ahora está previsto un llamado competitivo para licitación del espectro 5G. Se espera seguramente para los próximos meses, y se espera que haya una fuerte puja allí. Sí, es importante destacar, bueno, que las condiciones, como bien señalabas ahora, del entorno deben estar también preparadas, porque la 5G es tan importante la parte inalámbrica, donde se utilizan las frecuencias, como lo es la fibra óptica para la conectividad de esas antenas 5G, porque la magia de todo está en que los
los tiempos de respuesta de esa red sean muy pequeños, casi imperceptibles, de tal forma de que se puedan implementar este tipo de soluciones de las que ya hablábamos. Entonces, bueno, aquí hay un reto para el Uruguay, no solo el encontrar casos de uso, sino también el tener la disposición de fibra necesaria para que la implementación del 5G sea una implementación exitosa. Y eso pasa también porque se tenga, bueno, ya se abrió la posibilidad de que otros oferentes tengan posibilidad de entregar servicios en fibra, pero o en redes para internet, pero aquí lo más importante es que Antel tiene las redes de fibra más extendidas, y para lograr una apropiada un apropiado despliegue, sí tiene que haber negociaciones entre los operadores a efectos de que se tenga acceso a esa fibra. Pero ahí entonces, ¿qué es lo que señala que debería tener en cuenta el gobierno uruguayo al dar este paso, ¿no? De este llamado competitivo por lo que tiene que ver con la red, por el espectro 5G? Primero, como hizo Brasil, ¿verdad? Que el objetivo de la licitación no sea un objetivo recaudatorio, sino un objetivo de desarrollo y una apuesta hacia la digitalización de las industrias uruguayas. Ese es el primer elemento fundamental. El otro elemento fundamental es que el entorno y el acceso a fibra debe estar ya conversado, disponible, a efectos de que se pueda extender el servicio como tal, y bueno, otros aspectos relacionados ya con temas de instalación de infraestructura, facilidad para la colocación de antenas, etcétera, que es masivo también, ¿verdad? Las antenas, que son normalmente pequeñas antenas, se multiplican hasta por 10 en cuanto a generaciones, si lo referenciamos a generaciones anteriores. Entonces es una mezcla de cosas, ¿verdad? El 5G es una tecnología revolucionaria, y como tal merece la pena pues establecer ese entorno para que cuando quede implementada sea de beneficio para todos, para todas las industrias y para todos los usuarios. ¿Pueden venir nuevos actores a este mercado y en ese proceso competitivo? Es difícil porque las condiciones, como hablábamos, ¿verdad? Es una tecnología consolidándose, es muy difícil que haya empresas que empiecen desde cero las redes para 5G, es complejo, así lo visualizo, por lo menos. Y en lo que tiene que ver con la competencia, ¿qué rol entonces tendría que jugar Antel como empresa estatal en ese marco que ustedes señalan, ¿no? Que entienden que debe haber una alta competencia y garantías de todos los jugadores que estén interviniendo? Claro, entonces si se quiere atraer la inversión, y se quiere efectivamente que haya redes 5G que sean sólidas y disponibles, pues sí, el acceso a la fibra de Antel o de otro operador que pueda instalar fibra y que pueda extender fibra hasta los hogares, pues sí es importante a efectos de que haya un verdadero 5G en términos de velocidad y en términos de posibilidad de transformación digital. Ahora se dio un paso con los cableoperadores, ¿no? Que pueden brindar fibra. Correcto. ¿Usted dice hay que seguir por más en ese sentido? Hay que permitir que esas licencias, bueno, porque las licencias entran en rigor en enero, permitir que se extiendan las redes, y también habilitar la posibilidad de negociación con Antel sobre el acceso a su fibra, que es algo que se da en todos los países, que permite el mejor aprovechamiento por parte de Antel de sus propias instalaciones, ¿verdad? No es algo que se remunera apropiadamente, que se tienen modelos establecidos y demás, y creo que ahí hay un punto donde el entorno estaría mucho más preparado para recibir la tecnología.
Ahí vuelvo al ejemplo que mencionaba de Brasil, ¿no? ¿Qué puede pasar o qué debería tenerse en cuenta respecto a eso que señalaba, lo que se estableció en Brasil respecto a la cobertura? Sí, Brasil, Ustedes tienen, como asociación, tienen un manual de buenas prácticas, sí, ¿no? Sí, en cuanto a la instalación de 5G. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son bueno, ya hablamos de disposición de espectro, suficiente, contiguo, limpio, son elementos fundamentales para poder empezar a utilizar el espectro. El segundo elemento es que cuando se imponen obligaciones dentro de las licitaciones, tiene que ser muy claro cómo se recibe y cómo se recibe esa obligación como cumplida, y además que sea, en el caso brasileño así lo hacen, que sea una implementación paulatina, en el entendido claro que esta es una tecnología que irá madurando en el tiempo. Y además, como ya señalamos, pues el entorno debe estar preparado y propiciar el desarrollo de redes e incentivarlas. Todavía es una tecnología cara. ¿Eso quiere decir con eso? Es una tecnología que requiere mucha inversión, sí, porque esa densificación de antenas, el acceso a fibra, y también el hecho de que las anclas de demanda más fuertes, que son las industriales, pues tomará tiempo en prepararse. Sí es cierto que al usuario final le llega, a aquellos que tengan terminales con capacidad para 5G, le llegará más velocidad. Algunos ven también temas de gaming, ¿verdad? Toda la parte de juegos sobre 5G, y enlaces fijos inalámbricos que se denominan, es decir, hay múltiples casos de uso que se barajan en diferentes regiones, y bueno, eso es parte de lo que hay que tomar en cuenta, incluso cuando se plantea el precio base de una licitación. A ver, eso le quería preguntar, ¿cuál es el modelo de negocio que permitiría que en Uruguay sea rentable la instalación de la red 5G para extenderla? Claro, ahí dependerá mucho nuevamente volvemos al tema de la infraestructura dura, ¿verdad? Del acceso a fibra, que eso posibilita o no el modelo de negocio. Y bueno, cada empresa tendrá que diseñar cuáles son sus fortalezas y sobre qué se quiere enfocar para el lanzamiento de la red. Pero lo más importante que ya vimos en Brasil es que no sea un proceso recaudatorio. Hoy por hoy los procesos recaudatorios de espectro, incluso para bandas que no son 5G, han provocado que en América Latina queden desiertas algunas licencias, a pesar de que se ocupa el espectro. Si es muy oneroso, sencillamente el mercado decide no participar o los operadores deciden no participar. Y bueno, en eso hay que tener cuidado, porque el equilibrio y la sostenibilidad de la industria como tal, pues requiere de ese manejo prudente por parte de las administraciones públicas, que se ha dado ya. Ya se ha visto cómo reguladores, ministerios de transportes y comunicación han tomado esto en consideración, porque conocen muy bien que la industria hoy es una industria diferente a la que hace unos años, cuando se licitaba espectro para 3G o para 4G. O sea, esto lo está hablando la ASIET, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, con la URSEC, por ejemplo, acá. Sí, creo que son mejores prácticas. De hecho, ayer en la discusión que teníamos en la mesa de discusión estaba la señora reguladora compartiendo mesa conmigo, y esto yo lo hacía no como un tema de poner sobre la mesa. No, es que ya son los datos los que se tienen, ¿verdad? Cómo ha bajado el ingreso por usuario, cómo han subido los costos y cómo hay mucho tráfico sobre las redes, y cada vez se requiere más inversión para sostener esos tráficos. Creo que es clarísimo que la industria requiere cambios normativos y cambios en los enfoques de asignación de espectro radioeléctrico. Mariliana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Fue un gusto y un placer estar aquí en el Uruguay, y sobre todo con este clima en Montevideo. La recibimos con calorcito para que no extrañe tampoco mucho. Mi país. Gracias.